Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Eduardo Sánchez. Estoy aquí con Gloria Delgadillo y estaremos interpretando en inglés y español durante la sesión de hoy. Hello, good afternoon. My name is Gloria Delgadillo, and I'm here with Jose Eduardo Sanchez, and we're going to be interpreting in English and Spanish for today's session. Primero que nada, queremos agradecer a los organizadores de este evento por su compromiso con la justicia del lenguaje y con crear espacios multilingües. First and foremost, we'd like to thank the organizers of this event for their commitment to language justice and to creating multilingual spaces. La justicia del lenguaje incluye poder hablar, entender y ser entendidos en el idioma en el que nos sintamos más cómodos. Language justice includes being able to speak, understand, and be understood in the language in which we feel most comfortable. El crear espacios multilingües no es solo la responsabilidad de los intérpretes, sino de todas las personas presentes. Por eso les vamos a compartir algunas pautas para que nos ayuden. Creating multilingual spaces is not only the responsibility of the interpreters, but of everyone here. That's why we'll be sharing some guidelines so you can help us out. Para los presentadores de hoy, pueden ayudarnos hablando a ritmo moderado, en voz alta y claramente. Agradeceríamos si pueden tomar esto en cuenta para proteger la integridad de su mensaje a través de la interpretación. For those presenting today, you can help by speaking at a moderate pace, loudly and clearly. We would really appreciate if you follow these guidelines so we can protect the integrity of your message. Para todos los participantes, por favor, no sufran en silencio si la interpretación no está funcionando o están teniendo otras dificultades técnicas. Déjenos saber a través de la función de preguntas y respuestas para poder asistirles. For all participants, please don't suffer in silence. If interpretation is not working or you're having other technical difficulties, please let us know in the chat so we can help you. En un momento se encenderá la función de interpretación de Zoom y verán un icono de globo terráqueo en la parte inferior de sus pantallas con un mensaje sobre la interpretación de idiomas. Hagan clic en el globo y elijan el idioma en el que les gustaría participar y escuchar durante la sesión de hoy. In a moment, the Zoom interpretation will be turned on and you'll see a globe in the lower part of your screen with a message about language interpretation. Click on the globe and select the language in which you'd like to participate and listen during the session. Si nos acompaña a través de su celular o tablet, puede hacer clic en los 3 puntos en la esquina derecha en la parte inferior de su pantalla, elija interpretación de idiomas y después seleccione su idioma. Asegúrese de hacer clic en finalizado y estará listo. If you're joining through your smartphone or tablet, you can click on the 3 dots on the bottom right corner of your screen, select language interpretation and choose your language. Make sure to click on done and you'll be set. Si usted se siente cómodo en ambos idiomas el día de hoy, en inglés y en español, para escuchar y participar, entonces no tiene que hacer clic ni escoger nada en su pantalla. If you feel comfortable listening and participating in English and Spanish, then you don't have to do anything on your screen. Los organizadores ahora pueden encender la función de interpretación y comenzaremos a interpretar simultáneamente en un momento. Muchas gracias. The organizers can now turn on the interpretation function and we'll start interpreting in a moment. Thank you. Thank you so much, Jess and Gloria. Muchísimas gracias, Jess y Gloria. Hola, mi nombre es Mari Temos. Soy la directora de programas del Latinx Art Form. Mis pronombres son ella y soy una mujer cisgénero en mis 30s y tengo un pelo rizado y oscuro. Es un placer darles las bienvenidas a todos ustedes a esta serie de tiempos de incertidumbre, de esta primera serie de conversación con artistas Latinx. Desde el 2016, el Foro de Artistas Latinx ha apoyado artistas defendiendo profesionales y artistas que están dedicados a la arte latina. Recientemente fuimos honrados para ser una colaboradora con este colaborador en 2021, diseñados para abordar el problema sistemático que enfrentamos y dan
dinero a estos artistas, a artistas visualizadores por una comisión de 9 años. El Latinx Art Forum está orgulloso de patrocinar con New York Foundation of the Arts y también está apoyado por Andrew Mellon Foundation y la Fundación de Ford. Este premio es uno de los más significantes y celebra la diversidad y la pluralidad de los artistas Latinx. La intersección que lanzaremos esta noche viene a todos los fellows en conversación y curadores que comparten un compromiso sostenible al arte. Vamos a empezar con Rodrigo Mora y Mari Carmen Ramírez. Nuestros programas también van a estar presentados por Frina Oscar y Marcela Guerrero. Estamos muy agradecidos para nuestros colaboradores por su colaboración y su integración para lanzar esta serie. Ahora voy a pasarle el micrófono a Michelle Rubis. Buenas noches, mi nombre es Michelle Ruiz y soy la directora de programas para el US Latinx Art Forum. Mis pronombres son ella y soy una mujer cisgénera mexicana americana en mis 30s y tengo un pelo poco rizado y oscuro. Reconocemos que esta conversación se está llevando a cabo en estas tierras robadas de Norteamérica. Y ahora que empezamos este evento, reconocemos y honramos los originadores de nuestras generaciones. Por favor, únase a nosotros para tomar un momento y honrar estos antepasados que estamos, de las tierras en que estamos y apoyar en las luchas continuas de las comunidades indígenas para proteger sus recursos, sus tierras sagradas. Ahora yo estoy de mi casa en Birmingham, que es la tierra tradicional del Consejo de Three Fires, Ojibwe, Ottawa y los tribus Paraguay. Aquí nuestros panelistas están hablando también de las territorios de Dakota y Minneapolis, de Chacata, Isha, de la Houston, Belanapi, en la tierra de Nueva York y en el Mexica, en la Ciudad de México. Y también las tierras ancestrales de Quiche en Norwalk, California. Tecolot está trabajando con nosotros para proporcionar interpretación para la conversación de esta noche, como parte de nuestro compromiso para la justicia del lenguaje. Si están interesados en escuchar esta conversación en español, por favor háganlo haciendo clic en la parte inferior de su pantalla de interpretación. Estamos planeando cerrar con una sesión de preguntas y respuestas con nuestros moderadores. Entonces les invitamos a enviar sus preguntas a través de esa función. Es nuestro placer presentar nuestro copresentador, Rodrigo Mora, que es el curador principal del barrio museo, y Mari Carmen Ramírez, curadora de Latin American Arts del Museo de Houston y directora del Centro Internacional de las Artes Americanas. Good evening. Buenas noches. On behalf of el Museo del Barrio and the Buenas Museum noches. En nombre del Museo de Houston, queremos unirnos a acompañar a Museo Houston para que esté en nuestra conversación en arte de tiempos de incertidumbres que está coordinado con el US Latinx Forum. También queremos darles agradecimiento a los ponentes por compartir conocimientos de su trabajo. Aquí, para empezar nuestra conversación, realmente involucra ver de nuestra triste realidad.
En los Estados Unidos y el mundo entero ha pasado por un conjunto de series y crisis que desestabiliza y amenaza a revocar estos puntos duraderos de democracia. Y esto también incluye el impacto mortal de la pandemia de la COVID-19, en los cambios climáticos y también el trumpismo y la agresión a la verdad. Los Estados Unidos, igual como el trumpismo, ha llevado a estas intensificaciones de la supremacía blanca, la brutalidad policial, ataques homofóbicos, violencia de género, agresiones a inmigrantes, igual como a personas y comunidades racializadas. Todo esto ha detenido nuestros movimientos a la rendición de cuentas, igual como en el movimiento de las vidas negras importan. La casi apocalíptica naturaleza de todo esto y estos modos nuevos de activismo están redefiniendo sus definiciones de sus prácticas artísticas, de sus comunidades y de ellas mismas. En la nivel artístico han hecho escenas fuertes, artísticas y para bancos y han protestado políticas dañinas de museos y artísticamente también han enumerado muchas redes de comunicación para protestar el colonialismo, racismo. Y la tarea para reconocer y sanar quedan en el centro de estas prácticas contemporáneas y están en un gran sentido de urgencia. Elia Alba, Cristina Fernández, Coco Fusco y Carlos Martiel han de manera directa o indirecta involucrado en algún punto de su trayectoria. Algunos de ellos han decidido sus prácticas multidisciplinarias como activismo, aunque algunos también resisten esa clasificación rígida. Pero en todos los casos, sin embargo, siempre están involucrados en activismo a través de la fotografía, arte, actuación y video que promueven la participación y el diálogo para poder empoderar a las comunidades para confrontar las crisis alrededor que les rodea. Más allá, su trabajo habla en nombre de muchos temas sociopolíticos. Alba participa en la identidad y raza en práctica multidisciplinaria, mientras que Fernández usa la fotografía para abordar conflictos de labor y migración. Coco Fusco y Carlos Martiel usan los cuerpos y espacios públicos para examinar cómo la censura política, la vigilancia policial y este comportamiento controla nuestra sociedad. Sus trabajo de actuación examina el colonialismo, poder, género y racismo, buscando para hacer un puente de latino y latina. El Latinx de género neutro ha emergido para incluir a todas estas personas que viven en los Estados Unidos como chicanx, dominicanes, mexicanes, igual como otros inmigrantes recientes de México, del centro de América y el Caribe que han hecho de los Estados Unidos su hogar permanente. Con más de 52 millones de latinos, de acuerdo al censo, esta comunidad no es la más grande, pero también es más grande, una población más grande desde otras regiones como Argentina y Colombia. Como un movimiento social de dimensiones utópicas, Latinx representa inclusividad, pluralidad e intersección racial, igual como identidades híbridas con orígenes de los derechos civiles de los Estados Unidos. El patrimonio Latinx ha heredado un activismo que continúa el día de hoy.
Los artistas de esta comunidad juegan y continúan siendo un papel para denunciar el racismo y la desigualdad en el centro de la sociedad de Estados Unidos. Y este centro de creatividad da un poco de esperanza de estas experiencias y de miedo que ha venido a caracterizar este periodo. Dentro de este marco, este panel va a explorar cómo este grupo en particular de artistas Latinx han explorado estrategias para denunciar las crisis actuales y cómo se relacionan a una pregunta más amplia de estos tiempos de incertidumbre. Ahora presento a Rodrigo a presentar nuestros panelistas. Muchísimas gracias, Mari Carmen y Michelle y todos por sus presentaciones. Estoy honrada de estar aquí en este panel esta noche y también presentar nuestros panelistas y Alba y Cristina Fernández, Carlos Martiel y Coco Fusco. Elia Alba nació en Brooklyn de padres de la República Dominicana en los 1950. Ella es una artista multidisciplinaria que trabaja en la fotografía y su práctica tiene que ver con la complejidad social y política que viene con la raza, representación, identidad y comunidad colectiva. Alba ha sido publicada en 2019 y ahí trae también en su libro une a artistas académicas y actuaciones en culturas diaspóricas para examinar la raza y cultura en los Estados Unidos. También es una artista residente en Andrew Friedman Home en el Bronx y una curadora invitada del Museo del Barrio, donde está la exposición actual Estamos Bien. Cristina Fernández, fotógrafa y docente, viene de Los Ángeles y explora el corpus de obra. También aparece como un fondo importante en su trabajo que aborda la labor, género, migración y su identidad chicanx. Su fotografía panorámica y urbana conlleva comentarios sociales y políticos y habla de la interacción entre espacios privados y públicos. Textos y fotografías escénicas usa un tipo de autorretrato para representar figuras históricas y míticas que viene de la historia activista, su familia y de la comunidad Chicanx ha realmente influenciado su trabajo como artista. Tiene muchas exposiciones itinerantes que pueden verse en California Institute of Arts y también en otros lugares en 2022. Carlos Martiel se enfoca en visualizar relaciones de poder. Él también está interesado en explorar la naturaleza de existencia y tradiciones y injusticias que ocurren dentro y fuera de su país de origen en Cuba. Su trabajo critica los valores que se forman en nuestra sociedad del día de hoy, específicamente las prácticas xenofóbicas y racistas con raíces de inmigrantes que no son blancos. Creando en historias a través de las fronteras, él hace comentarios de las tensiones sociales mientras también encarna y desafía estos límites. Su trabajo ha aparecido en el bienio y también bienios de Sharjah, Casablanca, Liverpool, Ancaverda y La Habana. Coco Fusco es una artista multidisciplinaria y escritora. En sus actuaciones y videos y actuaciones interactivas, ella confronta sistemas de pensamiento que respaldan estas estructuras de poder en Cuba. Su trabajo destabiliza las cajas que regulan, dividen y explotan a las personas a través de los géneros y razas. Ella ha participado en el
en 2013 y en otras exposiciones internacionales. Y en 2021 ganó el premio de American Academy of Arts y también el premio para escritores, entre otros premios y distinciones. Actualmente es profesora en el Cooper Union para el avance de arte. Entonces, después de esta presentación, me gustaría pedirle a cada de los panelistas para poder presentar y responder a los temas del día de hoy. Gracias. Elia, please, I'm sorry. Oh, I think you're mute. Elia, por favor, parece que estás en silencio, no te podemos escuchar. Hola, mi nombre es Elia Alba. Soy una mujer dominicana, cisgénero, pronombres ella, tengo pelo rizado en un chongo en mi cabeza y me conecté a ustedes desde el Bronx. El primer trabajo que voy a discutir es Red Shoes, que fue fabricado en 1999. Lo fabriqué para empezar a ver la relación entre ser madre y el trabajo. Aunque los hombres también forman parte, suelen ser las mujeres, las madres, las hijas que laboran en la industria de costura. A primera vista, estos zapatos se pueden ver como zapatos de duendes o de otros seres mágicos, haciendo alusión a la fantasía que crea la industria de la moda. Pero a la vez, estos zapatos demuestran una manera de labor femenina. Aquí los zapatos no representan los bebés quienes los pueden llevar, sino las madres que los deben construir. Esta obra es llamada Multiplicidades o Multiplicities. El World Trade Center está mostrado como dos columnas en fibra de vidrio, incluyendo las caras de las personas que fueron responsables por el ataque en septiembre 11. No solo como conmemoración del ataque el 11 de septiembre, quería ver cómo ese tipo de unidad y de variedad podría ser también recalcado. Esa diversidad fue ignorada por los atacantes y ciertamente por nuestro gobierno. Entonces yo quería recordarle al espectador, aquí vemos una vista mucho más cercana. Las cabezas son de 2 a 3 pulgadas, miden de 2 a 3 pulgadas. Esta obra está titulada If I Were A, del 2003. En esta obra quería hacer literal la división racial en Latinoamérica y el Caribe. Esta imaginaria de la mezcla de las razas está implicada en estas ropas. Vemos las imágenes de los cuerpos destrozados y pegados a través de distintas razas. Podemos verlo también como un árbol genealógico, viendo un hombro con ascendencia indígena, una rodilla con ascendencia africana. Durante esta obra vemos también no solamente el deseo de todas estas distintas razas, sino el deseo por el cuerpo femenino, el cuerpo de la mujer. Larry Levan. Para esta serie es una serie de fotografías y videos que yo construí máscaras del DJ Larry Levan
para que las vistieran. Y durante 3 noches en dos bares en el Bronx, vemos cómo los bailarines y el DJ ayudó a crear el Paradise Lodge en la ciudad de Nueva York hasta que cerró en el 97. Este club era un santuario para comunidades negras y otras comunidades racializadas, LGBTQ. Él mezclaba la raza, el género, la sexualidad a través de la música y cambiaba las percepciones de la gente en lo que se refiere a la música y la comunidad. Busts. Bust. Esta instalación fue informada por la instalación en el Museo Metropolitano, al igual que su exhibición africana, también parte del museo. Esta instalación mezcla la presentación tradicional, clásica, con simbolismo de culturas no de Occidente. Hay cambios al el tamaño, los atributos, los colores. Fueron creados a través de un proceso en tela. Las caras se mantuvieron intactas y cambié las medidas de las telas para acomodar las caras. Pueden funcionar como máscaras o mascarillas, pero puestas en un pedestal, reimaginan la vista del arte clásico. The Supper Club. The Supper Club. Este es un proyecto multifacético que une artistas de diferentes razas a través del diálogo y la comida. Empezando en el 2012, empecé a fotografiar a varios artistas de distintas razas, varios artistas racializados, para convertirles en una encarnación de su arte y transformarlos en fotografías icónicas. Estas fotografías experimentales combinaban el vocabulario visual de la fotografía de moda con los iconos populares y la mezcla entre lo personal, la política y la estética. El Supper Club también es una serie de escenas. Las primeras 3 escenas, las imágenes que vieron al principio, tenían como objetivo contextualizar todos los artistas que planeaba fotografiar. Pero desde esa primera escena, me di cuenta que 3 escenas no serían suficientes. Las conversaciones durante la cena surgían temas de género, raza, mucho más. Sin embargo, el asesinato de Mike Brown en el 2013 cambió la conversación para abordar cómo es que las personas se relacionan unas con otras, al igual de cómo expresan sus sentimientos en comunidad. Más allá de solo una conversación de cena, los temas incluían la violencia policíaca, el tiroteo del club Pulse en Orlando, la necesidad para espacios santuarios, la subjetividad femenina, masculina, la racialización en Latinoamérica. Muchísimas cenas se llevaron a cabo, muchísimos artistas participaron en la conversación, y yo cociné, preparé la comida, empecé a cocinar empezando en el 2014. Este es un archivo histórico de estos momentos, documentando afroamericanos, latinoamericanos, latinex, personas del suroeste de Asia, como productores culturales y enfocando en sus reflexiones el significado de la última década a través del arte y la comunidad. El proyecto culminó en un libro con fotografías y partes de las conversaciones de las cenas. Esta es una instalación parcial. He exhibido esta obra en varios lugares. Y finalmente,
llego a la parte final de mi presentación, la cual es mi obra más reciente, que son esculturas suaves de manos creadas a través de un proceso de transferencia de fotografías a la tela. Son fotografías que yo he tomado utilizando como lo hice en el Supper Club, utilizando una narrativa personal o narrativas históricas que han sido compartidas conmigo. Ah, a través de esto creo una fotografía. Sabemos que la mano ha sido una parte central del arte a través de la historia, como un enfoque también de la representación. Las manos son barómetros emocionales. Los gestos cuando hablamos no son aleatorios, no son excusas por el énfasis, están conectados directamente a nuestros pensamientos. Es una reacción que representa información y tiene un efecto indirecto en el mundo. Y esta última aquí que estoy mostrando fue una respuesta durante las protestas para George Floyd. Y solo para darles una descripción sobre una de las narrativas, la mano en la parte inferior tiene imágenes pintadas de protestantes y en la parte de arriba contiene imágenes de estas inscripciones de los 70, no recuerdo exactamente el nombre del artista, pero era el camino de las lágrimas de las personas esclavizadas cuando la producción del tabaco se cambió por el algodón. Ay, se me va el pensamiento. Y cuando fue abolida la esclavitud, muchas de esas personas esclavizadas tuvieron que caminar a pie, tuvieron que viajar a pie por millas y millas. Entonces, sentí que había una conexión a la marcha, a las protestas, sintiendo que este viaje, este camino de las lágrimas sigue ocurriendo. Pero se manifiesta de distintas maneras a lo largo de nuestras vidas. Y eso es todo. Gracias. Y ahora para Cristina Fernández. Hi, everyone. Hola a todos. So Evan, can we start my? Evan, ¿podemos comenzar mi primera diapositiva? I'm going to introduce. Voy a presentar algunas obras que tienen que ver con el trabajo en particular. Este es un panel de texto de una serie de fotografías llamada Manuela Stitched. Esta obra que ven, esta pieza que ven aquí, contiene hilo negro en esta tela utilizada en la industria de la costura para crear patrones de formas. Entonces el texto es una historia fantástica. Viendo hacia abajo, vio que se le había roto la media, la migra vino como tormenta el día de hoy. Al final, el hilo negro se atoró en su tobillo, fue dando la vuelta y temía que no lo notarían y no la encontrarían. Esto está aconteciendo en la mente de Manuela. Está escapando de una redada de inmigración. Hay este pedazo de hilo que se atoró en el talón de su pie y teme que van a ver el pedazo de hilo y la van a encontrar. Obviamente eso no es algo que va a ocurrir en realidad, pero espero que exprese el miedo de algo como una redada de inmigración. Yo hablé con varias mujeres que habían laborado en la industria de costura y en varias ocasiones haciendo distintos trabajos. Traté de consolidar lo que me contaron y convertirlo en una narrativa más breve. Podemos pasar a la próxima. El texto se muestra
con estas fachadas de fábricas de costura. Esta se llama Fashion International. Y si vieran el detalle, podrían ver que al lado hay varios idiomas buscando trabajadores. Entonces, a través de la señalización, creamos ese cuerpo de trabajadores en varios idiomas, en chino, en tagalog, en español, en otros idiomas. Próxima diapositiva, por favor. TT&T Fashions. Cuando estaba tomando estas fotografías también me di cuenta que las fábricas de costura se encontraban en distintos tipos de edificios. Ese es un edificio de 2 pisos, ladrillo, previamente un edificio de oficina. Entonces estas fábricas de costura se encontraban en distintos tipos de edificios y la única manera que te dabas cuenta que eran fábricas de costura era al escuchar los sonidos al pasar o por las pequeñas señales que se encontraban al exterior. Entonces aquí vemos a Leo Fashion, vemos de nuevo aquí el anuncio en la ventana. Están buscando diferentes tipos de trabajadores de la costura. Próxima diapositiva, Starline Fashion. Próxima diapositiva. And Cover Stitch. Y Cover Stitch. So in Cover Stitch. Entonces, Thank you. de regreso, gracias. Entonces, en Cover Stitch se puede ver que aquí el anuncio es en Tagalog, es un lenguaje que no reconozco y que está puesto así como si nada con un cartón, pero está en un edificio que también tiene un apartamento. Entonces, esto son fábricas de costuras aquí en el noreste de Los Ángeles. Muchas personas me preguntan por qué yo tomo fotografías de personas que hacen costura. Y una de las cosas que yo trato de enfocarme es el labor que está escondido a través de estas paredes, pero también viniendo de la perspectiva de una persona consumidora que solamente ve fuera de los edificios. Next slide. Entonces, próxima diapositiva. This is a piece entitled Untitled. Y esta es una pieza que no está titulada o no titulada de trabajadores agricultores. Tuvo un génesis muy largo que empezó como una actuación, una instalación y luego después se transfirió como a una fotografía. Y luego este otoño voy a estar haciendo una instalación como esta grafa de fotografía con una instalación como trabajo agricultor. La próxima diapositiva. Entonces, cada fotografía tiene una foto de una mano que está plantando una tarjetita en la tierra. Y esta dice Gloria Zúñiga, que murió como resultado que se le negó tratamiento médico después de ser expuesta a Zola. La próxima. Y este detalle muestra otra tarjetita de Dolores Huerta, que sufrió una ruptura en su vaso y también otras rupturas y lesiones dado a una golpiza policial. Cada tarjeta viene y trata de muchas otras muertes y lesiones de los agricultores y ser golpeadas cuando están en huelgas o por las pesticidas en los campos. Entonces, para la nueva instalación que vamos a hacer este otoño de 2022, voy a seguir instalando
la rosa del desierto y planteando estas tarjetitas que se han muestro por insolación. El calor se ha convertido un gran problema para los trabajadores agricultores. Se están muriendo en esos campos y realmente es la amenaza más grande ahora. Entonces, esta pieza fue creada porque quería recordarle a las personas, porque a veces no pensamos en las personas reales que tienen nombres y familias que recogen nuestra comida. Entonces, la instalación desafortunadamente va a incluir personas o muertes recientes por insolación. Desafortunadamente, aunque esta pieza ya fue terminada hace unas décadas, de hecho, aún es relevante porque no hay leyes suficientes o legislación que sea aprobado o respeto sea dado a las personas que trabajan en los campos y recogen nuestras comidas. Y recientemente, esto de 2018, un hombre joven, Miguel Guzmán Chávez, un agricultor de 24 años, murió de insolación y el año que murió, el día que murió es 103 y Nuño Sánchez, 48, también murió de insolación en el Valle de Coachella del índice 105. Y en junio de 2021, otro agricultor que no tenemos su nombre murió en San Paul, que trabajó en un índice de 104. Entonces, a medida que están subiendo las temperaturas globales y no hacemos nada acerca de este problema, los trabajadores agricultores se van a seguir muriendo por insolación y necesitan más protección. Podemos ir a la siguiente diapositiva. So the two works that I've already. Entonces, ambos de los trabajos que ya ha presentado Manuel Stitch y Untitled Farm Workers o trabajadores sin título, realmente ha resaltado como reinstituido del tiempo o el clima que permita. Esta pieza fue hecha en 2010, se llama Coldwell Couch y fue parte de una exposición en anuncios Cold Company y fue producida aquí por aquí en una compañía aquí en Los Ángeles. Entonces lo que hacíamos es tomamos estos carteles y esta pieza se llama Coldwell Couch y se trata de la crisis de viviendas. Y en mi experiencia personal con estas promesas de propiedad o del sueño estadounidense. La próxima diapositiva. Entonces, desde mi balcón en el cerro, aquí en una comunidad mexicana, yo puedo ver este sofá en este césped. Y yo estaba sentada en un hogar que estaba de arriba para abajo financieramente, ¿verdad? Yo estaba tratando de averiguar qué es lo que iba a hacer y decidí que yo tenía que vender, pero iba a tener que vender por una pérdida. Entonces decidí quedarme allí sin pagar mi hipoteca y después fue casi despojada, pero esto fue algo muy común que pasaba en ese tiempo, en 2008, porque muchos de los préstamos estaban ya arruinando y todas las personas que
compraron casa no podían pagarlas y era muy inasequible para muchas de las personas. Entonces yo estaba sentada dentro de mi casa y viendo esta escena y pensé que podría yo tomar fotografías y como que esta representación del sofá como una vida de hogar, como el sentido de comodidad, de seguridad, y este sofá en particular es en medio de un campo abierto. Podemos ir a la siguiente diapositiva. Y mientras estaba quedándome en mi casa y no estaba pagando mi alquiler, mi hipoteca, más bien, los tiempos ya han cambiado. El césped verde se convirtió en ya algo seco y sentí que era como una metáfora por lo que yo estaba pasando en ese tiempo. Yo no estaba sola y había muchas personas que estaban pasando por estas mismas cosas de al revés sin poder pagar por la casa, y el sofá es como un símbolo perfecto de la manera como yo me sentía y de la manera que muchas personas yo creo que se sentían. Está ya rompido y probablemente algún día fue un sofá muy bello, pero ahora no lo es, y yo eh, lo, lo, lo hice como una manera de las cosas que estamos pasando y el valor que le ponemos a lo inmobiliario, ¿verdad? Que está ya sobrevalorado It's not tenable. It's not y tenable. no es asequible para las personas. Deberíamos, o las personas deberían de poder pagar por esas cosas y no ser tan caras, y más después de la COVID-19 se ha convierto en una imposibilidad para muchas y muchas personas. And this is the billboard. Y este es el cartel. Next slide. Próxima diapositiva. So related to that, related to this idea of home. Entonces, en esta, relacionado a esa idea del hogar, If you ever driven the streets of Los Angeles. si algún día han pasado por las calles de Los Ángeles, pueden ver estos casas mobiliarias en muchos lugares, porque muchas de las personas viven aquí en vez de una campa o en las calles. Y les saqué una foto en un periodo de un año, por casi 3 veces. Este remolque yo lo vi, creo que fue de hecho en los 1950s, y luego cuando regresé a sacar la otra fotografía y tomar otras escenas, otras fotografías, y la tercera vez yo había visto que estaba completamente quemado, y como pueden ver empieza como un remolque muy bello y luego después como que empieza ya como quemado. To keep warm, and it Y eventually ended up. obviamente alguien estaba usando este remolque, pero después se quemó, y este es una fotografía compuesta por 70 fotos. Y ahora me gustaría presentar a Carlos Martiel. Buenas tardes a todos. Para mí es un honor estar compartiendo esta conversación con artistas a los que admiro mucho y respeto. Disculpen que hable en español, pero yo pienso en español. Y para mí es mucho más fácil como expresar mis ideas en español cuando se trata de arte y del trabajo que yo realizo. Pueden poner la primera imagen, por favor. Me gustaría empezar diciendo, bueno, que yo soy un artista de performance, nacido en Cuba, que estudié orfebrería. Y bueno, me gustaría un poco conversar sobre la manera en la que yo llegué al performance. En el 2007 yo hacía una serie de dibujos que eran con mi sangre, o sea, el pigmento era mi sangre, y tenía que ir a clínicas públicas en Cuba para pedir a las enfermeras que me trajeran la sangre, pero eso no siempre era posible. A veces me decían que no, o a veces me sacaban muy poca sangre, y bueno, como que
llegó un punto en el que ya no podía realizar el tipo de obra que quería, que eran estos dibujos, y simplemente como que por los temas que estaban tocando, que eran temas raciales, tenía muchas inquietudes sobre lo que para mí significaba ser una persona negra en Cuba, y tenía como muchos cuestionamientos sobre la realidad que estaba viviendo como ciudadano cubano. Y bueno, pues decidí que lo importante era mi cuerpo, y por los temas que estaba tocando, pues decidí comenzar a trabajar con mi cuerpo y dejar como la objetualidad de lado. Entonces, bueno, esta obra que están viendo acá se llama Simiente. Fue una obra que realicé en Chicago en 2014, si mal no recuerdo, o 2015. Y bueno, la obra, la idea es como proponer un cuerpo donde diferentes identidades se mezclen. Y bueno, teniendo en cuenta que Chicago es una ciudad como que muy cosmopolita, pero al final de la noche como que cada inmigrante se va a vivir a su vez. Es el barrio puertorriqueño, el área donde vive mayormente afroamericanos, o Chinatown. Entonces era un poco como todas esas identidades se mezclaban en mi cuerpo. Y lo que hice fue un open call pidiéndole a diferentes inmigrantes que me donaran su sangre. Y bueno, con esa sangre yo me cubrí. El día del performance permanecía acostado, y en la pared se proyectaba un video de todo el proceso de la extracción de la sangre de las personas. La próxima imagen, por favor. ¿Aló? ¿Decimos? Ya, esta obra se llama Expulsión. Yo la realicé en Tesalonique, en un festival de performance en el 2015. Y bueno, esta es una obra bien particular, porque a mí me invitaron al festival y yo iba con otra obra. Pero cuando llegué y vi la realidad del contexto donde se iba a realizar, pues yo decidí cancelar ese proyecto y hacer esa obra. Y bueno, las dos, las principales, los principales motivos que me llevaron a realizarla fue uno, que yo me encontré como muchos inmigrantes africanos, y conversando con la curadora, dijo, mira, esas personas, no van a tener, como que no hay posibilidad de que le den como que los papeles acá, y tampoco a sus hijos, si los tienen. Y la otra, y el otro motivo fue porque justo en ese momento se estaba haciendo el referéndum para determinar si iban a sacar a Grecia o no de la Unión Europea por el tema de la crisis económica. Entonces yo creo que esas dos como que razones como que me llevó a hacer este proyecto, en el cual cuando los visitantes entraban en la galería, yo estaba parado en el centro con la bandera, con las estrellas de la bandera de la Unión Europea cosidas en la piel de mi torso, y bueno, luego venía una persona de nacionalidad europea y retiraba las estrellas una a una, y yo me retiraba y las estrellas se quedaban en el suelo. La próxima imagen, por favor. Esta obra se llama Ciudad. También la realicé en el 2015, la realicé en Street Turner, en mi galería en Los Ángeles. Y bueno, para esta obra lo que hice fue, primero que nada, una investigación. Me metí en un mapa que es online que se llama Guardián, donde tú puedes ver las localizaciones donde personas han sido asesinadas por la policía en la ciudad de Los Ángeles. Y nada, lo que hice fue meterme en la aplicación, buscar 7 locaciones diferentes, y a cada locación que fui recorrí como tierras de desechos orgánicos y piedras de diferentes tamaños. Y bueno, para el performance se realizó como esta especie de instalación donde yo permanecía en el fondo de una caja, como de una especie de pecera, y cubierto con las capas de piedra. Y Tierra, y bueno, es una obra que habla sobre la brutalidad policial en un contexto como Los Ángeles, y el asesinato de personas a manos de la policía. Próxima imagen. Bueno, esta obra se llama Basamento. Fue una obra que yo realicé en el 2016 en CIFO, en Miami. Y bueno, ya la había realizado en el 2015, pero bueno, le hice unos cambios. Y bueno, en esta obra, de alguna manera, yo soy descendiente de haitianos y jamaiquinos que emigraron a Cuba en la década de 1920, con
la parte jamaiquina de mi familia tengo como mucha proximidad, pero con la parte haitiana no tanto. Entonces, a través del arte, yo buscaba la forma un poco para vincularme ya con esta parte de mi, o sea, de mi identidad, de mi herencia. Y bueno, lo que hice en esta obra fue ir a la pequeña, como que al Little Haiti, en Miami. Y bueno, busqué dos personas haitianas. A una le hice una entrevista haciéndole preguntas de o sea, cómo ella entendía vivir en los Estados Unidos, qué había dejado en Haití, y un poco como que su visión del mundo. Y a otra persona le pedí que hiciera como platos típicos haitianos, que bueno, durante el performance se colocaron en esa mesa de la cual yo estaba reemplazando la cuarta pata. Y bueno, se ponía la comida, estaba como en algunos parlantes reproduciendo la entrevista, y las personas que lo comían podían escuchar como que la historia de esta persona. Y bueno, es una obra que refiere o sea, como la sociedad americana trata determinados grupos de inmigrantes, más allá de mi experiencia de reconexión con esa parte de mi familia. Como que la obra parte de mi experiencia personal para referirse a problemas como del contexto en relación a los haitianos, ya como son tratados políticamente, no digo socialmente. La próxima imagen, por favor. Bueno, y la obra se llama Basamento. Disculpa que no lo deje venir. Esta obra se llama Mediterráneo, la realicé en la Bienal de Venecia en el 2017, y es una obra que refiere al drama de la inmigración en Europa, específicamente al drama de la inmigración africana, y a todas las vidas que se han perdido en el Mediterráneo. Y bueno, lo que se hizo lo que yo hice para esta obra fue, se construyó como una instalación, esta escultura, que tiene el sistema de funcionamiento de los relojes de arena. La parte de arriba se llenó de agua del Mediterráneo, que iba cayendo hasta llenar el espacio donde yo me encontraba. Y ya bueno, luego las personas me tenían que sacar porque yo no podía salir por mí mismo de ahí. Próxima imagen, por favor. Y bueno, esta es la última imagen de la que voy a hablar porque creo que me pasé de mi tiempo. Y hay otros artistas. Pero nada, esta obra se llama Peso Muerto. Yo la realicé en Río de Janeiro, en el Sagrado Bacachís. Y bueno, es una obra que habla sobre cómo son tratados políticamente o socialmente incluso, o sea, como que aquellos practicantes de las religiones como que no católicas, religiones africanas, de matriz africana, en Brasil. Y cómo históricamente también ha sido tratado el cuerpo negro en ese contexto, que fue el último país en Latinoamérica, en América, no en Latinoamérica, en América, en eliminar en erradicar la esclavitud. Bueno, tenía más imágenes para presentar, pero me pasé del tiempo, así que nada, los dejo con Coco Fusco. Hello. Hola. Back here. Let me just get to the beginning. Un segundito, déjenme llegar al principio. Okay. Hi, everybody. Hola a todos. I think you should imagine me Creo que me deberían imaginar como quieran. Me interesa mucho más la percepción de la gente sobre la identidad, que me interesa mucho más eso que cualquier identidad fijada. Les voy a invitar a que se imaginen cualquier apariencia, cualquier género, cualquier raza, cualquier origen, y pueden hacer con eso lo que quieran. He estado trabajando profesionalmente por 35 años y no puedo condensar eso a 10 minutos. Entonces voy a ver una obra que se enfoca específicamente en Cuba, porque la mayoría de mis
esfuerzos artísticos se han enfocado en esta dirección, al igual que los proyectos más orientados hacia el activismo en los que he participado han sido también enfocados en Cuba, la situación con la comunidad artística y la lucha por los derechos humanos. En el 2011, cuando las plazas públicas estaban eruptando en el Medio Oriente, una conversación en línea de muchos intelectuales y artistas cubanos preguntándose cuándo iba a eruptar la plaza cuándo iba a hacer erupción la plaza en Cuba. Entonces decidí colaborar con Joanny Sánchez, quien es bueno, era blogger, ahora periodista independiente, la primera persona en comenzar un periódico desde el 61. En un ensayo en video llamado La Plaza Vacía. Y la pregunta que hacíamos en este ensayo era, ¿qué es el significado de esta plaza vacía? Para las personas que no conocen este lugar, es el lugar principal para los motines y manifestaciones políticas y durante los primeros años de la revolución era el escenario de Fidel Castro, donde él salía a hablar a las masas de gente que iban ahí a aplaudirle y a echarle porras de cualquier propuesta que él sacaba. En el presente día, este espacio se encuentra vacío la mayoría del tiempo. Sí, entonces la mayoría del tiempo las personas que se encuentran ahí en esa plaza son turistas. Bajándose de camiones, tomándose fotos. Después de eso, hice una pieza que tenía que ver con el simbolismo del estrecho de la Florida. Es el cuerpo de agua que divide a Cuba de la Florida, Estados Unidos. Y en este estrecho de agua se encuentran miles y miles y miles de restos humanos de cubanos que han tratado de escapar y no lo han logrado. Y quería pensar sobre ese espacio y lo quería ver como un cementerio, pero hacer referencia a la tradición de la poesía cubana, hablando sobre la isla y el agua que la rodea. Esta pieza fue diseñada como instalación de video, no video de solo canal. Se llevó a cabo en el Teatro Fisher, en la Academia de Música de Brooklyn. Como pueden ver, sacamos todos los asientos y los reemplazamos con estas cámaras de aire, tubos internos, que es lo que usan muchas personas cubanas para escapar de la isla. Entonces se sentía como si estuvieran las personas viendo el agua de la superficie. Me inspiraron muchas cosas, pero vi una fotografía de vista aérea en este estrecho de la Florida. Un hombre estaba flotando en una pieza de unicel, tratando de mantenerse a flote en esta pieza de unicel, y no me podía imaginar ese viaje en una pieza de unicel. Entonces quería replicar la sensación física y psicológica de estar acogida por el mar, pero a la vez amenazada por el mar debido al número de personas que han muerto. Después de eso, empecé una serie de trabajos explorando la relación entre la poesía y la política en la historia postrevolucionaria de Cuba. Una de las piezas fue de Eberto Padilla, un poeta muy celebrado, muy conocido. Él comenzó la primera oficina de prensa en la Unión Soviética, invitó a muchas poetas disidentes y se convirtió un poco dudante. Se le acusó de ser contrarrevolucionario, fue arrestado en el 71,
lo encarcelaron en Diamaísta, que es la sede de de la inteligencia secreta de Cuba, y fue sentenciado y lo pusieron frente a una audiencia de periodistas y escritores para que él mismo se denunciara como traidor. Y este encuentro sorprendió a muchas personas, especialmente fuera de Cuba, y se volvió un evento muy importante en la historia de la Revolución Cubana. Antes de eso, Cuba tenía una aprobación universal, una adoración universal de parte de los intelectuales y figuras literarias de todo el mundo. Y en ese punto, cuando vimos esto ocurriendo, vimos la división entre las personas que seguían apoyando y las personas que veían cómo Cuba se convertía en un estado estalinista. Entonces me llamó mucho la atención esta historia porque sabemos que la confesión fue grabada y esa grabación desapareció de la vista pública, y por más de 40 años los intelectuales hablaban, se preguntaban qué podía haber ocurrido con esa grabación, y de repente hace algunos años un fragmento de la confesión apareció como parte de un documental en Cuba, y fue muy claro que la cinta no había sido destruida, que existía en algún lugar, y me interesó tratar de encontrar más de ese cortometraje original. Entonces, no estaba disponible, tomé la decisión de reconstruir la historia utilizando ese fragmento que se encontró y otro material de archivo que pude encontrar en Sudamérica, México, Estados Unidos, París y otras partes. Esa es la historia de la confesión. Después de eso, hice otra pieza, esta vez enfocada en María Elena Cusanera, una poeta. Ella trabajaba en los 60, él en los 60, ella viene de los 80. Fundó también el primer grupo de intelectuales humanos que decidieron desertar el sindicato de escritores y periodistas y exigir un sindicato, un gremio independiente, lo cual es algo muy riesgoso en Cuba. Ella creó esa organización. En su CENI tenía 500 miembros, y obviamente el gobierno cubano les perseguía, acosaba, y eventualmente su casa, entraron a su casa, fue atacada por una muchedumbre por varios días. A todas horas del día la muchedumbre la acosaba en su casa, le quitaron el agua, la luz, nadie le podía visitar, y finalmente la sacaron y la encarcelaron por 2 años, y cuando ella salió del país para recibir su premio, le dijeron que ya no podría regresar. Entonces, esa es su historia. También en ese entonces estaba trabajando en un libro sobre el performance cubano. Vemos ahí a Carlos en la pasta. Entonces también empecé a trabajar con Sandra Ceballos para recaudar fondos, para fortalecer y expandir la programación de su espacio, el cual es el espacio abierto con más duradero en Cuba, y a la vez empecé a involucrarme con varias de las artistas que formaron parte de mi libro, campañas en contra del decreto 349 que criminalizaba cierta actividad criminal. Me fui a Cuba para autodeportarme o para ser deportada por el gobierno, y traje esa noticia al Bienal del año después, y también trabajé en otro filme sobre Reinaldo Arenas y su tiempo como fugitivo en Lenin Park. Aquí vimos a estas 2 personas que son fundadores del grupo San Isidro, también una artista, actriz en Cuba, y durante la pandemia hice ensayos de cortometrajes con Mónica Baró,
en los cuales hago una comparación y contraste de su vida real en su departamento, viendo historias a través de su ventana, y comparaba eso con el personaje de las memorias de mi subdesarrollo, que también pasa su tiempo viendo por la ventana, puede salir, hacer lo que quiere y nunca se mete en líos con el Estado. Entonces, ese contraste en el sistema político cubano. Esta primavera también trabajé con 20 artistas cubanos para el aniversario número 20 de la confesión forzada de Eberto Padilla. Tuvimos una lectura que fue también publicada en varios países, también en su aniversario. Ese video lo pueden encontrar en YouTube y actualmente formo parte de la campaña para hacer boicot del Bienal de La Habana, debido a que varios de los artistas y activistas siguen en la cárcel, y ellos fueron arrestados durante la protesta más reciente. Y finalmente tengo este filme basado en testimonios del escritor Víctor Díaz de Villegas, que fue encarcelado como adolescente en Cuba por haber escrito un poema. Y eso eso es todo. Quería cerrar esto con una cita, porque íbamos a hablar sobre la relación entre el arte y activismo. Es una cita brillante que tiene que ver cómo el arte y el activismo se relacionan, pero no son lo mismo. Es especialmente crucial cuando tiene que ver con el llamado cuidado, lo cual es mucho más difícil que parece el arte. Esto tiene que ver con el estatus del arte como la tercera cosa entre las personas, como Jacques Rancière lo dijo, no le pertenece a nadie, pero subsiste entre los artistas y espectadores, excluyendo cualquier transmisión uniforme, cualquier identidad de causa y efecto, mientras que el cuidado puede desaparecer rápidamente y convertirse en paternalismo, control, cuando es experimentado, recibido por su receptor como cuidado, como la última vez que hiciste algo lindo para alguien porque te importaba. Esta distinción entre el trabajo y su productor, el trabajo y su audiencia diversa, una obra y el arte y el tiempo. Es la capacidad tiene distintas audiencias, algunas personas que no han nacido aún, que murieron hace varios años, y que complican cualquier juicio que pretende con certidumbre dar cualquier significado o que quiere dar significado a ese autoinvolucramiento. Thank you very much. Muchísimas gracias por estas presentaciones maravillosas a todos nuestros presentadores. Esta noche, Mari Carmen y yo hemos preparado algunas preguntas para poder darle seguimiento a sus presentaciones. Entonces, les quisiera invitar a todos los exponentes que prendan su cámara para poder empezar nuestra conversación. Gracias. Gracias, Elia. Gracias. Si puedes también prender también tu cámara. Dice que no puedo. Yo también tuve el mismo mensaje, pero estoy seguro que vas a tener otro mensaje en un segundo. Pero bueno, voy a empezar a leer estas preguntas que he preparado, Elia. También quiero preguntar sobre su involucramiento de otros proyectos. ¿Cómo ve que se relaciona como práctica, como artista, y también cómo se relaciona específicamente al Supper Club que tuviste, como ya tuviste la oportunidad de hablar de eso al final de tu presentación, pero también con la idea del tema del panel del día de hoy? Bueno, yo creo que sí hemos hablado sobre esto. Creo que
yo sí veo trabajar del Triano como una extensión del Supper Club, porque cuando no se trataba solamente de recopilar las voces, sino o a lo alotorio, pero era poner a las personas que tenían algo específico que decir sobre un tema en particular. Entonces, no era como puesto así por no más. Entonces, cuando yo pienso en el contexto de crear un show, muchas de las cosas que y las conversaciones que yo tuve realmente informaron la manera en cómo yo estaba planteando la exposición. Ya cuando se viene el trabajo, si era político, representación o las identidades, o cuando se trataba del activismo también en esos proyectos participativos que tuvimos, yo sentí que era importante para que un show de esa naturaleza por primera vez, pero creo que la Triennial fue una fundación y espero que continúe en otros lugares también. Pero son esas las cosas que tenemos que ver y eso regresa al arte y el activismo. Yo no me considero una persona activista, pero sí soy muy consciente sobre las elecciones políticas que yo quiero abordar en mi trabajo. Thank you. That was wonderful. Gracias, eso fue Christina, maravilloso. Cristina, también tengo una pregunta para ti. your presentation was fantastic. Tu and always presentación fue maravillosa y claro, labor es algo crucial, parte de tu trabajo, igual como los panoramas y de Los Ángeles a través del comentario social que has tenido. Pero yo te quería preguntar, ¿cómo te sientes? ¿Cómo tu trabajo ha respondido a los cambios políticos a través de los años en los Estados Unidos? Creo que esta es una pregunta interesante cuando las personas trabajan en los comentarios sociales, cómo eso puede cambiar el gobierno o la política, especialmente cuando se involucra la comunidad latina. ¿Cómo esto impacta tu trabajo? Bueno, para empezar con estas dos series que mostré primero, ha sido una evolución. Estas piezas fueron hechas hace décadas, pero aún así, ninguno de estos problemas han sido resueltos en ninguna manera. Las personas siguen muriendo en los campos, las mujeres y hombres siguen trabajando con de poco dinero en condiciones horribles laborales y entonces yo respondo al menos con esta pieza de Untitled Farm Workers para remostrarla y voy a usar la información original y voy a actualizarla con esta información reciente de isolación. Entonces, esta instalación de rosas en las tierras con estas tarjetitas y estas otras tarjetas que ya están en el cuadro fotográfico. Saben, yo realmente siento que yo no voy y salgo a propósito para hacer algún trabajo político. Tiene que ver con como mi vida como artista, cómo me fue criada, mi familia, su activismo, cómo me crié en una familia activista. Entonces yo no veo como mi vida o mi arte separado en ese sentido, en donde yo salgo a ser una activista artista. Solo mi trabajo se trata de lo que me importa. Y mi trabajo más reciente no es, es todavía es un poco político y es por eso que has visto algo de mi trabajo un poco ya más viejo. Pero sí, eso es básicamente todo lo que tengo que decir acerca de eso. Thank you, Christina.
Gracias, Cristina. Yo me gustaría preguntarle a Carlos Martiel ahora. Gracias por tu presentación. Tú has dicho en otros lugares que tu trabajo se trata de tu cuerpo y del contexto. Y al mismo tiempo es un trabajo corporal que se extiende de estas fronteras nacionales para poder participar en estas realidades opresivas de las personas inmigrantes y estos grupos oprimidos a través del mundo. Entonces, tengo la curiosidad en saber, porque parte de tu trayectoria fue en Cuba y como sabemos, tiene un racismo que sigue y sigue, y ahora estás viviendo aquí en los Estados Unidos y también estás enfrentando estos temas en nivel global. ¿Cómo el contexto estadounidense ha impactado tu trabajo de actuación y cómo tu experiencia de la violencia racial se compara a lo que has vivido en Cuba o en otras partes? Well, ¿Por dónde empiezo? A ver, mi trabajo en Cuba estaba muy relacionado al tema racial y para mí significaba ser un individuo o una persona negra en ese contexto y todo el racismo que se maneja de una manera indirecta, o sea, que no es directa porque la gente no se asume como racista en un contexto donde el racismo es prácticamente la base de todo, o sea, de todas las problemáticas en relación al negro. Pero en Cuba, por ejemplo, o sea, la gente no se asume como racismo. Uno sabe que es racismo porque uno lo vive, pero es diferente al contexto latinoamericano, por ejemplo, donde constantemente la figura del negro se está invisibilizando, el individuo negro se está invisibilizando, o muy diferente al contexto de Estados Unidos, donde la violencia y la atrocidad es parte de tu día a día y que tienes que verlo ahí y tienes que levantarte como un político que tiene o sea, que tiene un lenguaje racista, xenofóbico, y te lo tienes que tragar o ahí ver cómo procesas la información. Entonces son dos experiencias, o sea, haber vivido en Cuba y la experiencia de Cuba y estar viviendo en los Estados Unidos son completamente diferentes. Y no Pero ha tenido un impacto en tu trabajo. ¿Tú ves una diferencia que recalibrar tus estrategias? Pero por supuesto, o sea, como que cada experiencia que vivo como individuo impacta mi trabajo porque yo hago mi trabajo desde el cuerpo. Y no es lo mismo el tipo de obra que yo hacía cuando vivía en Cuba que viviendo cuando vivía en Buenos Aires o desde que llegué a Estados Unidos. Es completamente, no completamente, sino simplemente hay temas que sigo tocando, pero de una manera completamente diferente, visualmente. ¿En qué sentido es diferente? O sea, ¿qué tipo de estrategias estás usando? Porque hay experiencias que yo como negro no tenía en Cuba, que tengo actualmente en los Estados Unidos, y que son o sea, que son violentas y que de alguna manera el medio que yo tengo para expresar mi inconformidad es a través del arte. Entonces es como que ahí se filtra como eso. Okay. Gracias. Mi próxima pregunta es para, my next question is for Coco. Mi próxima pregunta es para Coco. Es como ya vimos en tu presentación, tú has sido extremadamente activa en denunciar la represión de periodismo y artistas en Cuba, que ha intensificado y ha llevado como artistas como tú para boicotear el Bienal de La Habana. Tú ya lo mencionaste en tu presentación, en el final de tu presentación, pero ¿puedes explicar eso y qué esperas como resultado de este boicoteo? ¿Y por qué todo lo que está pasando en Cuba es tan importante para los Estados Unidos? Bueno, esas son 3 preguntas. Primero que nada, la represión de arte en Cuba no es un fenómeno reciente. Empieza con la censura del filme PM y también el cerrar de muchos periódicos y revistas en 2002, y hay muchos ejemplos de censuras y explotación y restricciones a los sindicatos, todos esos tipos de cosas, literatura que se ha confiscado, pero se ha convertido, es peor, ¿verdad?
Bueno, no quiero decir que se ha empeorado. Lo que quiero decir es que los estadounidenses ya están conociendo estas cosas un poquito más, porque las personas que están comunicando estas cosas estamos haciendo un poquito mejor para hacerlo, porque básicamente yo soy como una oficina de prensa que funciona 24/7 y es porque es importante sacar la historia, pero eso no significa, y también tenemos que recordar que también tenemos internet que ahora permite a los estudiantes comunicarse con todo el mundo en tiempo real, no sin control, pero con más libertad que hace 30 años cuando yo tenía que llamarle a una operadora y luego esperar a las 4 de la mañana y más solamente tener unos cuantos minutos antes que se fallaba la llamada, o cuando nomás teníamos solo el correo. Ahora tenemos unas tecnologías y comunicaciones muy diferentes que permiten a muchísima más comunicación, pero eso no significa que la represión es más que antes. ¿Y por qué es importante todo eso? Bueno, porque hay muchas artistas que están en prisión y hay otras que están en detención en su hogar, y hay 500 o algo más personas que todavía están en detención después de las protestas del 11 de julio. Hubo 5,000 arrestos en las protestas que fueron nada violentas, y hay especulaciones que si esas violencias sí fue provocadas por agentes. Entonces tenemos una situación en donde hay cientos de trabajadores culturales en diferentes estados que no pueden moverse que son ilegales por el Estado. Tenemos muchas agencias gubernamentales internacionales que lo han denunciado. Tenemos 5 comités de las Naciones Unidas que han presentado informes y lo han denunciado, y queremos también que ahora la comunidad artística también lo denuncie. Y quiero decir, porque también ya me recibí una pregunta del embargo de los Estados Unidos. Los derechos cubanos humanos no tienen nada que ver con los Estados Unidos. No tiene nada que ver con el embargo estadounidense. Los derechos humanos, y realmente siento que el embargo es una política fallada de los Estados Unidos, pero también entiendo que Cuba usa ese embargo para no hablar de las violaciones de derechos humanos del gobierno cubano. Entonces, eso es lo que siento que está pasando con la situación de Cuba y la historia de represión. Y por qué las personas internacionales deben de apoyar este boicoteo. Porque cuando estaba en colegio era boicotear el Sudáfrica y luego las uvas para apoyar a los trabajadores agricultores, y ha habido muchos artistas que han sacado sus trabajos en otras exposiciones porque no nos gusta la clientela o no estamos de acuerdo con ciertas cosas, y hay situaciones entonces que sacan sus trabajos por otras razones de temas, o también en Japón ha pasado. Entonces los artistas pueden organizarse con el problemas de la clientela o colaboraciones o involucramiento corporativo de ese dinero sucio que está involucrado. Porque también no podemos boicotear un evento porque los mismos funcionarios, ministros y que crean la Bienal Havana son las mismas que cooperan con el Estado de Cuba para mantener a esas personas ilegalmente en la cárcel. Son esas mismas personas, no son como si hay otras personas que vienen y hacen las cosas feas, son las buenas personas que te están saludando cuando te invitan a ese evento, que están haciendo las mismas cosas que pasan ahora en Cuba. Ahora, para terminar con este tema de estos temas y problemas que están para activistas y artistas, todas estas cosas que hemos distribuido en Cuba, o el boicoteo en Vietnam, las peticiones, traducir trabajos, ayudar en todos estos esfuerzos, ¿ves alguna distinción con ese trabajo y su práctica como artistas? ¿Lo distingues? Y si sí,
cómo lo distingues. Bueno, quiero dejarle a Carlos que tenga un momento, porque Ya, Mari Carmen, ¿cuál era la pregunta? ¿Puedes repetirla, por favor? La pregunta es si ustedes distinguen entre ese aspecto organizativo de recoger firmas, de trabajar para el boicot de la Bienal y la práctica artística como tal, o lo ven todos como parte del cuerpo de la práctica artística. Yo lo veo como, o sea, de alguna manera, por el tipo de trabajo que tengo, lo veo como dos elementos separados. Lo que uno hace como individuo, por la sociedad, y otra cosa es lo que uno hace como artista, que pueden relacionarse, pero por el tipo o sea, de trabajo, o sea, desde el punto de vista formal que yo tengo, como que siento hay una diferencia. No sé qué piensas tú, Coco, porque o sea, tu trabajo es... I also, I mean, what I read about from Maggie's book, I do see distinctions. I do see my. por lo que leí del libro de Maggie, sí veo unas distinciones para ofrecer un espacio para la contemplación, pero yo digo que el tipo de arte que yo participo sí lidia con esas relaciones políticas en diferentes contextos en el mundo. Yo he lidiado con la guerra en contra del terror y muchos escenarios políticos, y los he usado para poder explorar esas dinámicas y piezas de artes que no se trata de cambiar nada. Sin embargo, aquí hay un sin embargo muy grande. En la historia de la Revolución Cubana hay un gran empuje para mantener a estos artistas fuera del activismo político. Lo han hecho como si es algo feo o malo, mientras a la otra parte quieren que las personas expresen su lealtad al gobierno con su trabajo. Entonces, ha tenido mucho miedo y timidez de participar en el activismo, como Tania lo ha nombrado. Y hay muchas personas que están dejando ir ese miedo por esa expresión tan intensificado que se ha puesto en la comunidad artística. Y yo entiendo que es estratégicamente beneficioso en este momento, aunque creo que todos los artistas de Cuba también tienen sus prácticas individuales. Todos nosotros estamos enfocando nuestra atención en trabajar juntos para hacer estos gestos políticos como artistas. Y creo que es un momento urgente para hacerlo. Esto es lo que yo quiero decir por un segundo, como las formas de artes, las formas de estas acciones políticas, porque siento que tenemos un lineaje largo, como Mari Carmen ya ha mencionado, los derechos civiles, y también como diferentes artistas históricamente han referido al cuerpo, como en el trabajo de Cristina, tú has hecho un trabajo muy bello acerca de COVID, que también toma ese tipo de forma. Entonces me pregunto si hay otros artistas en el espacio como Elia o Cristina quieren hablar de ciertas formas de artes que han desplegado en sus artes y que de alguna manera formalmente que empiezan con esos dos áreas. Bueno, tengo que decir que yo he hecho activismo, ¿verdad? Cuando yo estaba en Francia, en el colegio, hay que hacer en contra de la guerra y todo eso. Y también he creado trabajo que lidia con esos tipos de temas como artistas. Y el planteamiento es diferente, el enfoque es diferente, los resultados son diferentes. Y si yo estuve con Entonces, Peña, y la gente todavía habla de ese momento, y era acerca de un fenómeno que pasó hace mucho tiempo, mucho antes que hiciéramos esa pieza. Entonces, hay como una longitud de la reflexión, pero también de la respuesta, que no va a suceder en un contexto activista. Pero en 2004, cuando George Bush fue a Nueva York, yo y unas mujeres hicimos activismo en frente del departamento de republicano, ¿verdad? Y lo hicimos con nuestros calzones y lo hicimos al propósito. Entonces, eso no es
un tipo de actuación que voy a repetir siempre en el futuro. ¿Ves lo que digo? Pero no hay ninguna forma de medir cómo ver si es correcto o no las cosas. Ves la situación y luego después ves cómo quieres enfocarte, y a veces es un poco más directo y inmediato, y a veces no. Christina, Elia, would you like to add your thoughts to the question? Cristina, Elia, ¿les gustaría agregar sus comentarios a la pregunta? Sí, te puedo pedir que hagas la pregunta de nuevo. Sí, estaba hablando sobre formas de conmemoración, de activismo. Sí existen prácticas sociales que toman la forma del arte, pero me pregunto si quieren decir algo sobre eso, como para mezclar un poco las respuestas. Sí, creo que es algo muy curioso poner esa información dentro de un museo o dentro de una galería donde o las personas pagan por el arte o llegan al museo y están esperando algo distinto, no ese tipo de información. Yo creo que es una manera de ocupar el espacio y, y hacer que esta información esté disponible a las personas que quizás no se imaginarían buscarla, no tendrían esa curiosidad. Si estás produciendo arte para un museo o una galería, tienes que considerar cuál va a ser el impacto del trabajo, del mensaje político dentro de ese espacio. Y yo casi exclusivamente trabajo de esta manera. Estoy creando objetos, estoy creando piezas que quiero relacionar con la audiencia. Como la audiencia lo recibe, pues ahí tengo muy poco control, pero lo hago de todos modos porque la información debe ser presentada a esa audiencia de alguna manera u otra. Los medios tradicionales no están cubriendo esta información. Entonces alguien lo debe hacer. Y es, es un balance complejo. También aún quiero esta información que estoy otorgando. Quiero que siga viéndose como un objeto de arte, lo que signifique eso, y cómo lo van a considerar. Entonces es una línea muy fina, es un balance muy difícil. No sé si respondí, no sé si contesté a tu pregunta. Sí, creo que le agregaste más complejidad al tema. Muy interesante. ¿Alguien más? Desafortunadamente nos acercamos al final de la sesión de esta noche. Elia, quizás tú. Sí, yo definitivamente cuando estoy abordando cualquier cosa política lo hago conscientemente. Comenzando con los zapatos, hablando del trabajo, sigue siendo un objeto de arte, pero está abordando a diferentes temas políticos, la pieza de multiplicidades, los bustos romanos clásicos, ¿verdad? Que convertimos. Tenemos aquí estos bustos clásicos, tenemos los nuevos bustos africanos, y eso causa una comparación, causa un contraste automático. Y avanzando más hacia el Supper Club, el club de escenas, ahí es donde vive el arte en la obra de la fotografía, en la obra de las conversaciones. Por eso yo nunca me considero activista y aún ni siquiera llamarle arte político. Yo no puedo no abordar ese tipo de temas, sea algo contemporáneo o algo que tiene que ver con mis experiencias al navegar el mundo. ¿Puedo decir algo? Sí. Sí, estamos cerrando, pero quiero dejar esto como
pensamiento. Cuando los artistas blancos abordan problemas con las instituciones, problemas con la clasificación del arte, los problemas institucionales, a eso le llaman crítica institucional. Y nadie les dice que no son artistas. Yo he tenido tantas personas a través de mi carrera diciéndome que yo no soy artista, que soy activista. Ahora el activismo es sexy, es popular, pero históricamente el mundo artístico estadounidense ha creado una distinción entre los artistas de diferentes razas no blancas que hacen crítica o este trabajo político y los artistas blancos que hacen lo que le llaman crítica institucional. No tengo problema con el activismo, lo hago frecuentemente. Tengo problema con cómo el mundo artístico institucional clasifica y completamente elimina a los artistas racializados. Tenemos un problema de clasificación y un problema de interpretación en términos de cómo el arte estadounidense nos trata, ¿verdad? Cómo el hecho de abordar con lo social, con lo político se interpreta. Y parte de la razón por la que tengo tanto cuidado al insistir de que mi trabajo es arte es porque he enfrentado a comités, a jurados, a críticos de arte que me han llamado todo desde una fascista, una feminazi, hasta tú te lo imaginas. La primera vez que Gómez Peña y yo estábamos en la jaula en Madrid, la nota de noticia le llamaron indios entre rejas. Nos interpretaban como indígenas que fueron a quejarse a España al Bienal y no como artistas. El título de la pieza le llamamos hay que matar a todas las personas blancas. Y la crítica dijo que no, ella no podía lidiar con eso, no podía lidiar con ese tipo de genocidio, pero cuando lo hace un artista blanco hablando sobre Vietnam, no hay problema. Sí, estás absolutamente en lo correcto y creo que la historia va a reconocer que has introducido un nuevo modelo de hacer esto que no solamente va a ser legitimado en términos de lo que los artistas blancos han estado haciendo, pero lo haces de una manera mucho más profunda y tu impacto es mucho más profundo en forma y contenido. Entonces creo que eso es algo completamente correcto. Desafortunadamente nos acercamos al final. Rodrigo, ¿nos queda tiempo para...? No, ya no tenemos tiempo. Disculpen. Sí, queremos darle las gracias a todos por... sí, gracias a todos. Ha sido maravilloso y estoy de acuerdo con todo lo que dijo Coco al final. Y es algo que he insistido desde que creamos este panel, que pues uno puede ser un pintor abstracto y aún ser activista. Puede existir una conciencia política y puede existir el arte en distintos ámbitos y cómo nos expresamos de manera responsable a nivel social. Eso puede existir y coexistir. Pasamos a muchas gracias y buenas noches. Queremos cerrar agradeciéndoles por acompañarnos esta noche con agradecimiento particular a Elia, Cristina, Coco, Carlos, Mari Carmen y Rodrigo por una conversación tan provocativa. Gracias también a José Eduardo Sánchez y Gloria Delgadillo de Tecolot. El personal del Museo del Barrio y el Museo y Museum of Fine Arts Houston por su apoyo logístico y a las fundaciones Ford y Mellon por su apoyo a través de las subvenciones. Tengan una muy buena noche.